Juan Lobato, el exlíder del Partido Socialista en Madrid, ha sacudido los cimientos de su partido con unas declaraciones que podrían resumirse en un simple "aquí hay gato encerrado". En una entrevista con Rafa Latorre en La Brújula de Onda Cero, Lobato no solo ha destapado la caja de Pandora, sino que también ha arrojado luz sobre las tácticas maquiavélicas empleadas por la Dirección Nacional y el gobierno de Pedro Sánchez para forzar su dimisión como secretario general autonómico. Con un tono entre resignado y sarcástico, Lobato ha criticado la estrategia de la cúpula socialista, señalando que el mensaje de que alguien se presenta y a los 6 meses o al año se va no es una buena señal. Estas declaraciones no solo evidencian su descontento con la falta de apoyo y las presiones internas que ha sufrido durante su mandato, sino que también pintan un retrato poco halagüeño de un partido que parece más interesado en las luchas de poder internas que en gobernar para los ciudadanos. Pero, como si fuera una telenovela de bajo presupuesto, la polémica no se detiene ahí. Recordemos que Lobato estuvo involucrado en una controvertida filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aunque, eso sí, él asegura que solo recibió un correo con dicha información y que, en un acto de precaución digno de un thriller de espías, registró su conversación con Pilar Sánchez Acera en una notaría. ¿Motivo? Protegerse de posibles acusaciones. Porque, claro, en el Partido Socialista, más vale prevenir que lamentar, especialmente cuando hay tantos cuchillos volando por los pasillos de Ferraz. Mientras tanto, Óscar López, el actual secretario general, ha optado por la táctica del avestruz, esconder la cabeza y no mencionar a Lobato en sus intervenciones públicas. Este ninguneo no ha pasado desapercibido y ha sido interpretado como una señal más de las profundas divisiones que atraviesan al Partido Socialista madrileño. Y, por si fuera poco, López ha decidido premiar a Pilar Sánchez Acera, implicada en la filtración de datos, otorgándole un puesto relevante en la nueva ejecutiva del partido. Una decisión que, como era de esperar, ha generado malestar entre las bases y ha avivado las tensiones internas hasta niveles casi volcánicos. Las revelaciones de Lobato no solo han sacudido los cimientos del Partido Socialista, sino que también han expuesto las luchas de poder y las discrepancias en la gestión interna. Estas tensiones, lejos de ser un mero chisme de pasillo, amenazan con debilitar aún más la cohesión del partido en un momento crítico para la política española. Porque, mientras el país se enfrenta a desafíos como la inflación, el paro y una crisis energética que nos tiene a todos mirando el contador de la luz con miedo, el PSOE parece más preocupado por quién se sienta en qué silla en Ferraz. Lobato, por su parte, no se ha mordido la lengua y ha dejado entrever su frustración con la manera en que se toman las decisiones dentro del partido. Según él, el PSOE está controlado por un reducido grupo de personas con una agenda propia, una afirmación que ha sido interpretada como un ataque directo a la cúpula socialista y que ha provocado una oleada de reacciones entre los militantes y cargos intermedios del partido. Mientras tanto, desde Ferraz, han optado por la estrategia del silencio. Ni una palabra directa sobre Lobato, lo que evidencia el malestar que han generado sus declaraciones en plena crisis interna. Pero, ¿qué esperaban? ¿Que Lobato se callara y se fuera tranquilamente después de haber sido presionado para dimitir? Parece que la cúpula socialista subestimó la capacidad de su exlíder para sacar los trapos sucios a la luz. Y ahora, las consecuencias están a la vista: un partido dividido, unas bases descontentas y una imagen pública que se resquebraja día a día. Lo más irónico de todo esto es que, mientras el Partido Socialista se desangra en luchas internas, Pedro Sánchez sigue dando discursos sobre la unidad y la cohesión. Sí, el mismo Sánchez que ha convertido el PSOE en un campo de batalla donde las facciones se disputan el poder como si fuera el trono de Juego de Tronos. Pero, claro, en lugar de dragones y espadas, aquí tenemos filtraciones de datos, notarías y puestos repartidos como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Y mientras tanto, los ciudadanos, esos a los que supuestamente deben servir, se quedan mirando desde fuera, preguntándose si estos políticos alguna vez se darán cuenta de que su trabajo no es luchar entre ellos, sino gobernar para el bien común. Pero no nos engañemos, esto no es algo nuevo. El Partido Socialista lleva años navegando entre escándalos y divisiones internas. Lo de Lobato es solo la punta del iceberg, la última gota que ha colmado el vaso de un partido que parece haber perdido el rumbo. Y lo peor es que, mientras ellos se pelean, otros partidos aprovechan para ganar terreno. Porque, al final, la política es como un juego de ajedrez: si te quedas demasiado tiempo pensando en tu siguiente movimiento, tu oponente te dará jaque mate antes de que te des cuenta.
Así que, mientras Juan Lobato sigue soltando verdades como puños y Óscar López intenta mantener la compostura, y su puesto, el Partido Socialista se enfrenta a una encrucijada. Pueden seguir ignorando los problemas, seguir repartiendo puestos a dedo y seguir actuando como si nada hubiera pasado. O pueden hacer algo que, aunque suene revolucionario, es lo mínimo que se espera de un partido político: escuchar a sus bases, limpiar su imagen y, sobre todo, dejar de comportarse como si estuvieran en un culebrón de mediodía. Porque, al final, los únicos que pagan el precio de estas luchas internas son los ciudadanos, esos a los que tanto les gusta mencionar en sus discursos pero a los que rara vez escuchan de verdad. Y eso, queridos socialistas, es algo que no se arregla con un puesto en la ejecutiva ni con un discurso bien preparado. Eso solo se arregla con hechos. Y, por ahora, los hechos no les están dando la razón. Pero, ¿qué podemos esperar de un partido que parece más interesado en las luchas internas que en gobernar? ¿Qué podemos esperar de unos líderes que, en lugar de unir, dividen? ¿Qué podemos esperar de un partido que premia a quienes están implicados en escándalos y ningunea a quienes intentan hacer las cosas bien? La respuesta es clara: muy poco. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando el precio de sus errores, de sus luchas internas, de su falta de visión y de su incapacidad para gobernar. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Así que, mientras el Partido Socialista sigue enredado en sus propias contradicciones, los ciudadanos seguiremos esperando, con una mezcla de paciencia y desesperación, que alguien, en algún momento, se dé cuenta de que la política no es un juego de tronos ni una telenovela de intrigas, sino una responsabilidad seria y comprometida. Y que, si no son capaces de cumplir con esa responsabilidad, lo mejor que pueden hacer es dejar paso a quienes sí estén dispuestos a hacerlo. Porque, al final, lo único que importa es el bienestar de los ciudadanos, esos que pagan impuestos, esos que trabajan día a día, esos que confían en que sus representantes velarán por sus intereses y no por los suyos propios. Y eso, queridos socialistas, es algo que no se negocia en una reunión de ejecutiva, ni se reparte como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Eso es algo que se gana con trabajo, con honestidad y, sobre todo, con hechos. Y, por ahora, los hechos no les están dando la razón. Pero, ¿qué hechos son esos que no les dan la razón? Pues, para empezar, está la inflación que nos está comiendo el bolsillo, el paro que sigue siendo una lacra para muchas familias, y la crisis energética que nos tiene a todos mirando el contador de la luz con miedo. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Socialista? Pues sigue enredado en sus luchas internas, en sus escándalos, en sus filtraciones de datos y en sus repartos de puestos a dedo. Porque, claro, en lugar de preocuparse por los problemas reales de la gente, prefieren dedicar su tiempo y sus energías a ver quién se queda con el sillón más cómodo en Ferraz. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando, con una mezcla de paciencia y desesperación, que alguien, en algún momento, se dé cuenta de que la política no es un juego, sino una responsabilidad. Y no es que los ciudadanos seamos unos ingenuos que esperamos que los políticos sean unos santos. Sabemos que la política es un mundo complicado, lleno de intereses y de luchas de poder. Pero lo que sí esperamos es que, al menos, cumplan con su trabajo. Que gobiernen para el bien común, que tomen decisiones pensando en el bienestar de los ciudadanos y no en el suyo propio. Que dejen de lado sus luchas internas y se centren en lo que realmente importa, el país. Porque, al final, lo único que importa es el bienestar de los ciudadanos. Y eso, queridos socialistas, es algo que no se negocia ni se reparte en una ejecutiva. Eso es algo que se gana con trabajo, con honestidad y, sobre todo, con hechos. Y, por ahora, los hechos no les están dando la razón. Pero, ¿qué hechos son esos que no les dan la razón? Pues, para empezar, está la inflación que nos está comiendo el bolsillo, el paro que sigue siendo una lacra para muchas familias, y la crisis energética que nos tiene a todos mirando el contador de la luz con miedo. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Socialista? Pues sigue enredado en sus luchas internas, en sus escándalos, en sus filtraciones de datos y en sus repartos de puestos a dedo. Porque, claro, en lugar de preocuparse por los problemas reales de la gente, prefieren dedicar su tiempo y sus energías a ver quién se queda con el sillón más cómodo en Ferraz. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando, con una mezcla de paciencia y desesperación, que alguien, en algún momento, se dé cuenta de que la política no es un juego, sino una responsabilidad.
Y no es que los ciudadanos seamos unos ingenuos que esperamos que los políticos sean unos santos. Sabemos que la política es un mundo complicado, lleno de intereses y de luchas de poder. Pero lo que sí esperamos es que, al menos, cumplan con su trabajo. Que gobiernen para el bien común, que tomen decisiones pensando en el bienestar de los ciudadanos y no en el suyo propio. Que dejen de lado sus luchas internas y se centren en lo que realmente importa, el país. Porque, al final, lo único que importa es el bienestar de los ciudadanos. Y eso, queridos socialistas, es algo que no se negocia ni se reparte en una ejecutiva. Eso es algo que se gana con trabajo, con honestidad y, sobre todo, con hechos. Y, por ahora, los hechos no les están dando la razón. Pero, ¿qué hechos son esos que no les dan la razón? Pues, para empezar, está la inflación que nos está comiendo el bolsillo, el paro que sigue siendo una lacra para muchas familias, y la crisis energética que nos tiene a todos mirando el contador de la luz con miedo. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Socialista? Pues sigue enredado en sus luchas internas, en sus escándalos, en sus filtraciones de datos y en sus repartos de puestos a dedo. Porque, claro, en lugar de preocuparse por los problemas reales de la gente, prefieren dedicar su tiempo y sus energías a ver quién se queda con el sillón más cómodo en Ferraz. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando, con una mezcla de paciencia y desesperación, que alguien, en algún momento, se dé cuenta de que la política no es un juego, sino una responsabilidad. Y no es que los ciudadanos seamos unos ingenuos que esperamos que los políticos sean unos santos. Sabemos que la política es un mundo complicado, lleno de intereses y de luchas de poder. Pero lo que sí esperamos es que, al menos, cumplan con su trabajo. Que gobiernen para el bien común, que tomen decisiones pensando en el bienestar de los ciudadanos y no en el suyo propio. Que dejen de lado sus luchas internas y se centren en lo que realmente importa, el país. Porque, al final, lo único que importa es el bienestar de los ciudadanos. Y eso, queridos socialistas, es algo que no se negocia ni se reparte en una ejecutiva. Eso es algo que se gana con trabajo, con honestidad y, sobre todo, con hechos. Y, por ahora, los hechos no les están dando la razón. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo.